descubrí a mi esposo en un encuentro secreto con su amante, y en ese momento mi vida cambió. Pero, en lugar de derrumbarme, decidí levantarme y planear la venganza perfecta. Lo que él no sabía era que cada mentira, cada traición, estaba a punto de ser revelada, y justo en el día que menos lo esperaría. Alicia Méndez se levantó antes del amanecer, como lo hacía todos los días. La rutina comenzaba temprano, entre organizar la casa, responder correos de los proveedores y asegurarse de que las cuentas del gimnasio estuvieran en orden. Respiró profundo y puso la tetera en la estufa, preparando su café fuerte, casi como un ritual para enfrentar la maratón que le esperaba. Mientras miraba por la ventana de la cocina, observando los primeros rayos del sol iluminar la calle silenciosa, Alicia se dio cuenta de cuánto había cambiado su vida. Años atrás, cuando conoció a Miguel, tenía otros planes, otros sueños. Quería abrir su propia tienda de ropa, algo que siempre había sido su pasión. Pero cuando Miguel apareció en su vida con esa sonrisa confiada y el plan de abrir un gimnasio, todo cambió. Él era carismático, ambicioso, y su entusiasmo era contagioso. Alicia no lo pensó dos veces antes de dejar de lado sus propios sueños para ayudar al hombre que amaba a construir el futuro que tanto anhelaba. Y, de alguna manera, no se arrepentía. A los ojos de los demás, su historia parecía una vida perfecta, una pareja unida, que trabajaba junta, prosperando. Pero Alicia sabía que la realidad era distinta. Mientras Miguel se llevaba el crédito por el gimnasio, siempre rodeado de clientes y admiradores, Alicia era quien hacía que todo funcionara. Ella era quien se encargaba de las cuentas, organizaba los contratos, negociaba con los proveedores y solucionaba los problemas que surgían. Sin embargo, ese esfuerzo, que debía ser valorado, parecía invisible a los ojos de Miguel. En los últimos meses, Alicia comenzó a notar cambios en él. Miguel siempre había sido extrovertido, pero ahora parecía distante, perdido en sus propios pensamientos. Pasaba más tiempo fuera de casa, siempre con la excusa de que necesitaba resolver algo urgente en el gimnasio. Cuando estaba en casa, su celular no paraba de vibrar, y lo mantenía boca abajo sobre la mesa, algo que nunca había hecho antes. Una noche, mientras terminaba un informe financiero en la computadora, Alicia notó que Miguel estaba en el sofá, mirando la televisión apagada. Intentó iniciar una conversación. «Miguel, ¿estás bien? Pareces cansado». Él solo asintió con la cabeza, sin siquiera voltear a verla. «Solo estoy pensando en unas cosas del trabajo», respondió, seco, como si quisiera terminar la conversación de inmediato. Alicia no insistió, pero aquello quedó en su mente. La historia de ellos parecía estar tomando un rumbo diferente, y ella no sabía cómo lidiar con eso. Intentaba justificar la frialdad de Miguel como resultado del estrés, pero algo dentro de ella le decía que había algo más detrás de ese comportamiento. Aún así, Alicia se negaba a creer que su relación estuviera al borde del colapso. Habían superado tantos desafíos juntos, ¿por qué sería diferente ahora? Decidió que, en lugar de aferrarse a las dudas, haría algo para reavivar la chispa que sentía que se estaba apagando. Fue entonces cuando tuvo la idea de planear una sorpresa para el cumpleaños de Miguel. Pasó la semana pensando en cada detalle. Imaginó la decoración, con globos dorados y fotos que contaran su historia, desde el inicio del noviazgo hasta los días actuales. Quería crear un ambiente que hiciera que Miguel recordara todo lo que habían construido juntos, como su vida había estado marcada por logros y momentos felices. El regalo que eligió también tenía un significado especial, un reloj de oro con las iniciales de Miguel grabadas. Alicia pensaba en cómo él solía decir que el tiempo era el recurso más valioso en la vida, y creyó que ese gesto sería un símbolo de renovación, algo que pudiera representar un nuevo comienzo para los dos. La mañana en que decidió comprar el reloj, Alicia se arregló con más cuidado de lo habitual. Eligió un vestido sencillo pero elegante y recogió su cabello en un moño bajo. Se miró al espejo y suspiró profundamente, como si ese gesto fuera un intento de renovar sus propias energías. Sin embargo, durante el trayecto al centro comercial, una idea cruzó por su mente. Algo tan repentino que casi se pasó de la entrada al estacionamiento.
¿Por qué no paso por el gimnasio antes?, pensó. Quería ver cómo estaba Miguel. No obstante, algo en su pecho se sentía extraño, una sensación que no podía nombrar. Al estacionar frente al gimnasio, Alicia notó algo fuera de lo común. El auto de una de las entrenadoras personales estaba allí, aunque era hora del almuerzo, cuando normalmente no había nadie en el lugar. La fachada de vidrio reflejaba el sol de la tarde, casi cegándola mientras ajustaba sus gafas de sol y bajaba del auto. Cada paso hacia la puerta parecía más pesado. Mientras cruzaba el vestíbulo, el sonido de sus tacones resonaba en el ambiente vacío. Alicia dudó antes de abrir la puerta de la sala del personal, pero la curiosidad, o tal vez la intuición, la impulsó. Alicia abrió la puerta de la sala del personal lentamente, casi como si intentara convencerse a sí misma de que no encontraría nada fuera de lo normal. El espacio estaba parcialmente iluminado por la luz natural que entraba por las persianas mal cerradas. A primera vista, parecía vacío. Sin embargo, un murmullo de voces, hablando en un tono relajado, llegó desde el fondo. Dio unos pasos más, con el corazón acelerado. ¿Por qué se sentía así? Era solo Miguel, el hombre con quien compartía su vida. No había razones para desconfiar, ¿verdad? Pero entonces sus ojos captaron la escena. Miguel estaba sentado en uno de los sofás, con una copa de vino en la mano. Frente a él, la joven entrenadora personal del gimnasio estaba inclinada, riéndose de algo que él acababa de decir. Era una risa que parecía íntima, cómplice. La cercanía entre ellos era algo que no podía ser ignorado. Alicia sintió que su cuerpo se congelaba. Se quedó inmóvil por unos segundos, procesando lo que estaba viendo. No había nada explícitamente comprometedor, pero la forma en que ambos estaban tan relajados, tan cómodos, contrastaba por completo con la frialdad que Miguel había mostrado en casa. El aire parecía pesado, y Alicia sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Sus dedos temblaban ligeramente mientras sostenía su bolso. El impulso de entrar y confrontarlos la invadió por un breve instante, pero pronto fue reemplazado por otra sensación: autopreservación. Retrocedió, un paso a la vez, intentando no hacer ruido. En cuanto logró salir de la sala, cerró la puerta con cuidado y prácticamente corrió hasta su auto. Una vez dentro del vehículo, Alicia soltó un largo suspiro, sintiendo su pecho apretado. Lo que acababa de presenciar no era solo una escena casual. Era una pieza de un rompecabezas que llevaba meses armando, incluso sin querer admitirlo. En ese momento, algo dentro de ella comenzó a cambiar. Durante el trayecto de regreso a casa, la mente de Alicia parecía un torbellino. Los recuerdos de su historia con Miguel pasaban como destellos ante sus ojos: el inicio del noviazgo, los días en que él era atento y apasionado, los sueños que compartieron de construir una vida juntos. Pensó en todas las noches que se había quedado despierta hasta tarde, cuidando los detalles financieros del gimnasio, mientras Miguel brillaba bajo los reflectores, recibiendo elogios y aplausos. Era como si, de repente, toda su historia se hubiera transformado en algo más. Alicia se sentía traicionada, no solo por lo que había visto ese día, sino por todo lo que había ocurrido antes. Miguel parecía estar viviendo una vida paralela, una que no incluía el esfuerzo y el sacrificio que ella siempre había dedicado a él. Cuando llegó a casa, Alicia no pudo contener las lágrimas. Se sentó en el sofá de la sala, aún sosteniendo su bolso, y comenzó a llorar. Era un llanto silencioso, de alguien que cargaba un dolor profundo, pero no quería que el mundo lo supiera. Mientras las lágrimas caían, ella comenzó a cuestionarlo todo: ¿cómo llegamos a esto? ¿En qué me equivoqué? Pero, al mismo tiempo, surgió otra pregunta, una que sonaba más fuerte y más clara: ¿por qué acepté esto durante tanto tiempo? Alicia pasó horas en ese sofá, alternando entre el dolor y la indignación. No se trataba solo de la posibilidad de una traición. Se trataba de cómo había permitido que su propia historia se desvaneciera a lo largo de los años. ¿Qué pasó con sus sueños? ¿Su individualidad? ¿Su fuerza? Cuando cayó la noche, Alicia se levantó y fue al espejo de su habitación.
Se miró a sí misma, buscando una respuesta. Pero lo que vio fue a una mujer cansada, marcada por el peso de tantas renuncias. Se secó el rostro y respiró hondo. Aún no sabía qué haría, pero algo era seguro, esa situación no podía continuar. Su vida necesitaba un giro. Por primera vez en mucho tiempo, Alicia sintió un hilo de determinación brotar en su pecho. No solo quería entender qué estaba ocultando Miguel. Quería recuperar el control de su propia historia. Esa misma noche, Alicia empezó a hacer planes. Tomó un cuaderno antiguo que solía usar para anotar ideas cuando soñaba con abrir su tienda de ropa, y escribió en él por primera vez en años. Pero esta vez, las palabras eran diferentes, ya no soy una secundaria. En los días siguientes, Alicia trató de mantener las apariencias. Sabía que para Miguel todo parecía estar en el mismo orden de siempre. Ella cuidaba de la casa, de las finanzas del gimnasio y del día a día que sostenía su comodidad. Pero, internamente, Alicia ya no era la misma. Cada momento a solas se convertía en una oportunidad para organizar sus ideas y poner en marcha los planes que comenzaban a tomar forma. Quería respuestas, pero no iba a confrontar a Miguel todavía. No porque tuviera miedo, eso había quedado atrás junto con las lágrimas de aquella noche, sino porque sabía que necesitaba algo más grande, algo que no solo sacara la verdad a la luz, sino que también le devolviera el control de su historia. Esa semana, mientras revisaba las cuentas del gimnasio como siempre lo hacía, algo llamó su atención. Una transferencia de un valor alto había sido realizada a una cuenta que no figuraba en los registros regulares. Al principio, pensó que podría tratarse de algún pago a proveedores, pero la descripción era demasiado vaga. Con el corazón acelerado, empezó a revisar los extractos de meses anteriores. A medida que analizaba las finanzas, Alicia se dio cuenta de que esa no era una ocurrencia aislada. Varias transferencias habían sido realizadas a la misma cuenta, siempre con valores que no tenían sentido dentro de la rutina habitual del gimnasio. Algo andaba mal, y necesitaba descubrir qué era. Alicia pasó esa noche en vela. Cada vez que miraba los extractos, sentía un nudo más grande en el pecho. Su intuición le decía que Miguel no solo estaba distante emocionalmente, sino que también escondía secretos que iban mucho más allá de un posible vínculo con otra mujer. A la mañana siguiente, mientras Miguel desayunaba apresuradamente antes de salir para otro día ocupado, Alicia mantuvo una expresión tranquila. «Hoy está saliendo temprano», comentó, casualmente. Miguel se encogió de hombros mientras revisaba su celular. «Tengo muchas cosas que resolver. Parece que los proveedores se están retrasando nuevamente». Ella sonrió, pero no respondió. Había algo en la manera en que él evitaba mirarla que confirmaba sus sospechas. Miguel nunca había sido un buen mentiroso. En cuanto él salió, Alicia se arregló y fue al banco. Necesitaba descubrir a quién pertenecía la cuenta a la que Miguel estaba transfiriendo dinero. Después de algunas horas y un poco de habilidad para conseguir información, obtuvo la respuesta. El nombre registrado era Daniela Moraes. Ese nombre le resultaba familiar, pero no lograba recordar quién era. Alicia sintió que el estómago se le revolvía. Era como si todas las piezas estuvieran encajando, pero de una forma que jamás hubiera querido imaginar. No se trataba solo de una traición emocional. Miguel estaba desviando dinero del propio gimnasio para invertir en algo que, al parecer, involucraba a otra mujer. El descubrimiento fue un golpe, pero también una motivación. Alicia se dio cuenta de que tenía en sus manos la oportunidad de cambiar las cosas. Durante todos esos años, ella había sido la base sólida que sostenía el negocio y el hogar, pero Miguel estaba subestimando su capacidad de reaccionar. Esa tarde, Alicia comenzó a planear. La fiesta de cumpleaños, que antes sería una celebración para reavivar la relación, ahora tendría otro propósito, sería el escenario para la verdad. Se aseguró de cuidar cada detalle personalmente. Visitó tiendas de decoración, eligió flores y alquiló muebles para transformar la sala de estar en un espacio elegante y acogedor. Llamó a amigos, familiares e incluso a algunos de los principales socios comerciales de Miguel,
asegurándose de que todos estuvieran presentes. Y le encantará la sorpresa, decía con una sonrisa que ocultaba sus verdaderas intenciones. Los días que siguieron al descubrimiento de la cuenta bancaria fueron una prueba de paciencia para Alicia. Cada minuto que pasaba parecía alimentar aún más su determinación de llegar al fondo de la verdad. Ya no se trataba solo de Miguel o de la frialdad que mostraba en casa. Ahora, se trataba de ella, de entender hasta qué punto había permitido que su vida fuera controlada por alguien que parecía traicionarla en todos los aspectos. Con los extractos en la mano y una creciente sensación de urgencia, Alicia decidió buscar ayuda profesional. Necesitaba a alguien que pudiera interpretar esos movimientos bancarios y ayudarla a entender qué estaba haciendo Miguel. Fue entonces cuando llamó a Jorge, el contador que la familia había contratado años atrás para asuntos financieros menores. Era discreto, confiable y, sobre todo, leal a Alicia. En la oficina de Jorge, se sentó frente a él con una carpeta llena de documentos. «Y necesito que me ayudes a descubrir qué está pasando aquí», dijo, pasándole los extractos. Jorge ajustó sus gafas y empezó a examinar los papeles. «¿Crees que hay algo extraño?», preguntó, sin apartar la vista de las páginas. Alicia dudó antes de responder. «Creo que Miguel está desviando dinero del gimnasio. Él dice que todo está bien, pero estas transferencias no tienen sentido». Jorge asintió lentamente, concentrado. Pasaron varios minutos en silencio mientras él analizaba los movimientos. Finalmente, levantó la mirada hacia ella. «Alicia, tienes razón en sospechar. Estas transferencias son considerables, y los valores son demasiado altos para gastos regulares. La cuenta destinataria no es corporativa, lo cual ya es una gran señal de alerta». Usando un sistema para rastrear información fiscal y bancaria, Jorge logró obtener más datos. Tras algunos minutos, frunció el ceño. «He encontrado al titular de la cuenta. Está registrada a nombre de una mujer llamada Daniela Moraes». Sí, ya sabía que estaba a nombre de esta tal Daniela, pero no lograba recordar quién era. Jorge siguió buscando información hasta que consiguió una imagen de la titular de la cuenta. Cuando se la mostró a Alicia, quedó en shock. Daniela era la entrenadora personal que había visto con Miguel días atrás. Todo tenía sentido ahora, las excusas de Miguel, los mensajes a escondidas y la frialdad que demostraba. No era solo un romance pasajero o un coqueteo. Miguel estaba invirtiendo financieramente en la vida de otra persona, dejando claro que su historia juntos ya no era su prioridad. «Hay más», dijo Jorge, dudoso. «Hay registros de un contrato reciente vinculado a esta cuenta. Parece que el dinero se está usando para comprar un inmueble comercial». Alicia abrió los ojos con sorpresa. «¿Qué tipo de inmueble?». Jorge revisó nuevamente los archivos. «Un gimnasio. El contrato está a nombre de Daniela». Las palabras de Jorge resonaron en la mente de Alicia. No era solo una traición emocional. Miguel estaba literalmente construyendo una nueva vida junto a su amante, y estaba utilizando el dinero que habían ganado juntos para hacerlo. Alicia sintió que todo su cuerpo temblaba. No era solo rabia, sino una aplastante sensación de decepción. Había sacrificado tanto, renunciado a sus sueños y puesto la vida de Miguel por encima de la suya. Y ahora, él estaba devolviéndole ese sacrificio financiando los planes de otra persona, mientras la ignoraba y la trataba como una pieza desechable en su propia historia. «Alicia», la voz de Jorge interrumpió sus pensamientos con un tono preocupado. «¿Estás bien?». Ella asintió lentamente, intentando mantener la compostura. «Necesito copias de todo esto», respondió con voz firme. Jorge dudó un momento, pero asintió. «Claro. Prepararé todo para ti». «Pero, ¿qué piensas hacer con esta información?». Alicia lo miró, y algo en su expresión cambió. Había una fuerza en sus ojos que no estaba allí antes. «La usaré en el momento adecuado, Jorge. Gracias por tu ayuda».
Salió de la oficina con una carpeta llena de pruebas y un plan que comenzaba a formarse en su mente. Durante el camino de regreso a casa, Alicia recordó cada detalle de lo que Jorge le había contado. Un nuevo gimnasio. A nombre de la amante. La fiesta de cumpleaños de Miguel ya estaba planeada, y Alicia sabía exactamente lo que haría ese día. Pero antes de eso, necesitaba prepararse. Había mucho por organizar, y esta vez no dejaría ninguna pieza fuera de lugar. A la mañana siguiente, Alicia programó una reunión con Mariana, una abogada especializada en divorcios. No era la primera vez que pensaba en ello, pero hasta entonces siempre descartaba la idea, aferrándose a la esperanza de que su matrimonio pudiera salvarse. Ahora, sin embargo, ya no quedaban dudas. Cuando llegó a la oficina, Mariana la recibió con una cálida sonrisa. Alicia, es un placer poder ayudarte. Siéntate y cuéntame lo que está sucediendo. Alicia se acomodó en la silla, manteniendo la espalda recta, pero no pudo evitar que sus manos temblaran un poco al colocar la carpeta sobre la mesa. Descubrí que mi esposo me está engañando, comenzó, directa. No solo emocionalmente, sino también financieramente. Mariana asintió, con una mirada atenta. Entiendo. ¿Trajiste pruebas? Alicia abrió la carpeta y mostró los documentos que había reunido con la ayuda de Jorge, estados de cuenta bancarios, contratos del inmueble registrado a nombre de Daniela, mensajes y correos electrónicos sospechosos. Mariana examinó cada documento cuidadosamente, sus ojos recorriendo las páginas con firmeza. Basándome en lo que veo aquí, tenemos un caso sólido, afirmó la abogada. Además de la infidelidad, podemos probar que Miguel usó recursos de la empresa que construyeron juntos para financiar sus proyectos personales a nombre de su amante. Esto puede ser determinante en la división de bienes. Alicia sintió una mezcla de alivio y tristeza. Nunca imaginó que estaría en esa situación, discutiendo los detalles de un divorcio con el hombre que un día prometió estar a su lado en todo momento. ¿Qué puedo reclamar?, preguntó, intentando mantener la voz firme. Bueno, considerando las pruebas que tienes, hay una alta probabilidad de que te quedes con la mayor parte de los bienes. Esto incluye el gimnasio principal y cualquier propiedad o cuenta bancaria conjunta. Él rompió el acuerdo implícito de confianza en el matrimonio, y eso juega a tu favor. Mariana hizo una pausa antes de continuar. También podemos incluir una cláusula de indemnización por daños emocionales y financieros. Miguel desvió dinero de un proyecto conjunto para financiar algo a nombre de su amante, lo cual es una violación grave. Alicia asintió, sintiendo cómo crecía la indignación dentro de ella. Quiero que sienta el peso de las decisiones que tomó, dijo con firmeza. Mariana esbozó una pequeña sonrisa, como si entendiera perfectamente por lo que Alicia estaba pasando. Nos aseguraremos de eso. Empezaré a preparar los documentos de inmediato. La reunión duró más de 1 hora, tiempo suficiente para discutir todos los detalles. Alicia salió de la oficina con una copia preliminar de los documentos de divorcio, que incluían las pruebas de la infidelidad y los desvíos financieros. Sabía que, en el momento adecuado, esos papeles serían el punto central del enfrentamiento que estaba planeando. De regreso a casa, Alicia dedicó los días siguientes a los últimos preparativos para la fiesta de cumpleaños de Miguel. La celebración debía parecer perfecta, sin levantar sospechas. Quería que él creyera que todo estaba bajo control, como siempre lo había estado. Contrató un servicio de catering elegante, eligió las flores más refinadas y encargó un pastel especial con el tema de éxito y logros. Cada detalle fue planeado con un propósito: crear el escenario ideal para el gran momento. El día de la fiesta finalmente llegó, y Alicia despertó con una calma inquietante. Hacía meses que no se sentía tan serena, pero también tan decidida. Era como si el peso que cargaba se hubiera redistribuido, no había desaparecido, pero ahora lo sostenía con control, transformando el dolor en fuerza. Pasó la mañana supervisando los últimos arreglos. El equipo de decoración llegó temprano para transformar la casa en un escenario sofisticado. Globos dorados,
Arreglos florales y una iluminación elegante creaban la atmósfera perfecta para lo que parecía ser una celebración de éxito y prosperidad. Miguel salió temprano, diciendo que tenía compromisos en el gimnasio. Alicia sabía exactamente dónde estaba, pero no mostró nada más que una sonrisa discreta mientras lo veía salir por la puerta. Hasta más tarde, amor, le dijo él, dándole un beso rápido en la frente. Tan pronto como él salió, Alicia comenzó a revisar cada detalle del evento, asegurándose de que todo estuviera impecable. El catering estaba listo con platos sofisticados. El pastel, con el tema de logros y un futuro brillante, ocupaba un lugar destacado en la mesa principal. Todos los invitados habían confirmado su asistencia, amigos, familiares e incluso socios comerciales importantes que siempre habían visto a Miguel como un ejemplo de integridad. Alrededor de las 19, los invitados comenzaron a llegar. Alicia los recibía con una cálida sonrisa, ofreciendo bebidas y asegurándose de que todos se sintieran cómodos. Vestida con un elegante vestido azul que resaltaba su presencia, parecía la anfitriona perfecta. Miguel llegó poco después, sorprendido al encontrar la casa llena de amigos y decorada de manera tan grandiosa. «Te has superado, Alicia», dijo, sonriendo mientras saludaba a los invitados. «Esto es increíble». Ella simplemente le devolvió la sonrisa. «Te lo mereces, Miguel. Esta es una noche para celebrar». Mientras la fiesta avanzaba, Miguel era el centro de atención. Reía a carcajadas, contaba historias sobre sus grandes logros en el gimnasio y aceptaba los elogios como si fueran su derecho natural. Alicia lo observaba desde lejos, manteniendo la fachada de una esposa dedicada. Pero, en el fondo, sabía que el verdadero momento de la noche estaba por llegar. Cuando el reloj marcó las 21:30, Alicia se acercó a la mesa principal y golpeó suavemente una copa con una cuchara, llamando la atención de todos. «Buenas noches a todos. Primero, quiero agradecerles por estar aquí esta noche tan especial. Miguel merece ser celebrado por todo lo que ha logrado, y esta fiesta es una forma de reconocer su dedicación y esfuerzo». Los invitados aplaudieron mientras Miguel sonreía, claramente complacido con el reconocimiento. Alicia continuó, con voz firme, «Como ustedes saben, Miguel es un hombre de visión, alguien que siempre busca nuevos horizontes. Y hoy, me gustaría regalarle algo que simbolice todo lo que construimos juntos». Se giró y tomó una caja de terciopelo negro que estaba estratégicamente colocada junto al pastel. Al entregársela a Miguel, su expresión era tranquila, casi serena. «Esto es para ti, amor», dijo con una sonrisa que solo ella sabía lo que significaba. Miguel abrió la caja frente a todos, visiblemente curioso. Dentro había una pila de papeles cuidadosamente organizados. Tomó el primer documento y comenzó a leer. La sonrisa en su rostro desapareció de inmediato. «¿Qué es esto?», preguntó con voz baja, pero cargada de tensión. Alicia dio un paso adelante, con los ojos fijos en él. «Son los papeles del divorcio, Miguel. Y también algunas pruebas que muestran cómo desviaste dinero de nuestro gimnasio para financiar una nueva unidad, a nombre de Daniela». La sala quedó sumida en un silencio absoluto. Todas las miradas estaban fijas en Miguel, quien ahora estaba pálido y sin palabras. «Alicia, no puedes estar hablando en serio», balbuceó, intentando recuperar el control. Ella cruzó los brazos, manteniendo una postura firme. «Estoy hablando muy en serio. Durante años, fui la base que sostuvo tu carrera, tus sueños. Sacrifiqué los míos para asegurarme de que lograses todo lo que querías. ¿Y cómo me lo retribuiste? Traicionando nuestra confianza, nuestro matrimonio, y usando el dinero que trabajamos tanto para construir juntos para invertir en tu amante». La palabra resonó en la sala como una explosión. Algunos invitados murmuraron, otros simplemente miraron a Miguel con asombro. Él intentaba desesperadamente explicarse, pero Alicia no le dio espacio. «No intentes negarlo, Miguel. Tengo todas las pruebas aquí», continuó, señalando los papeles que él aún sostenía. «Transferencias bancarias,
contratos a su nombre, incluso presupuestos de la reforma. Usaste nuestro dinero, nuestra historia, para crear una nueva vida con otra persona. Miguel miró alrededor, buscando apoyo, pero solo encontró miradas juzgadoras. Incluso los socios comerciales que antes lo admiraban ahora lo miraban con desprecio. Galicia, podemos resolver esto entre nosotros, comenzó él, pero ella lo interrumpió. Ah, no, Miguel. Esto ya no es sobre nosotros. Es sobre mí. Estoy aquí para decir que elijo algo mucho más grande que seguir a tu lado. Elijo mi libertad. El silencio en la sala fue roto por un ligero aplauso proveniente del fondo. Era Mariana, la abogada de Alicia, que estaba entre los invitados, lista para cualquier eventualidad. El sonido fue seguido por otros aplausos, mientras los invitados comenzaban a levantarse, expresando su apoyo a Alicia. Miguel, ahora visiblemente afectado, dejó caer los papeles al suelo. Daniela, quien estaba presente en la fiesta, se levantó abruptamente y salió de la sala, avergonzada y furiosa. Alicia respiró hondo, sintiendo el peso de años de sacrificio finalmente disiparse. Sabía que ese momento marcaba el inicio de una nueva etapa, una en la que no sería más espectadora de su propia vida. Con una sonrisa serena, volvió su atención a los invitados. La fiesta continúa, amigos. Después de todo, hay mucho que celebrar. Con el impacto de la fiesta todavía resonando entre los asistentes, Alicia estaba lista para concluir la parte más práctica de su transformación, el proceso de divorcio. Tras el enfrentamiento público y las pruebas presentadas, la posición de Miguel se había vuelto insostenible. Sabía que las evidencias en su contra eran irrefutables, y Alicia estaba decidida a garantizar lo que era justo, no solo por justicia, sino también por respeto a su propia historia de sacrificio y dedicación. A la mañana siguiente de la fiesta, Alicia recibió una llamada de Mariana, su abogada. Galicia, el impacto de la fiesta fue mayor de lo que esperábamos, comenzó Mariana con un tono de satisfacción. La reputación de Miguel está en ruinas, y él lo sabe. Acabo de hablar con su abogado, y están dispuestos a aceptar los términos del divorcio sin objeciones. Alicia escuchó las palabras con una mezcla de alivio y tristeza. Por más que se hubiera preparado para ese momento, aún dolía cerrar un capítulo tan importante de su vida. ¿Eso significa que el proceso será rápido?, preguntó con voz calmada. Sí, será mucho más sencillo ahora. Miguel está dispuesto a renunciar a prácticamente todo, incluyendo el edificio que sería el nuevo gimnasio, para evitar que el caso se prolongue o gane más publicidad. Alicia sintió una pequeña ola de satisfacción al escuchar eso. El edificio que Miguel había comprado para Daniela con dinero desviado ahora sería suyo. La idea de transformar ese espacio en algo significativo le daba un sentido de justicia. Mariana continuó: voy a preparar los documentos finales y enviarlos para tu firma. Pero ya puedo adelantarte que te quedarás con todos los bienes principales, el gimnasio, la casa, y, por supuesto, el edificio. Él se quedará solo con el auto y una pequeña cuenta bancaria a su nombre. Alicia respiró profundamente, dejando que las palabras se asentaran en su mente. Perfecto, Mariana. No quiero nada más que lo justo. Gracias por todo. En los días siguientes, Alicia se sumergió en el proceso de finalización del divorcio. La firma de los papeles fue un momento silencioso, pero profundamente simbólico. Ya no necesitaba las palabras de Miguel ni su validación. Al firmar su nombre en la última página, sintió como si cerrara la puerta de una casa vieja y abriera otra llena de luz. Cuando todo se formalizó, Alicia se reunió con Jorge, el contador que había sido esencial en todo el descubrimiento. Alicia, felicidades por haber concluido todo esto. Sé que no fue fácil, dijo Jorge, mientras revisaba los documentos que ahora confirmaban la propiedad del edificio. Ella sonrió, agradecida. Y gracias, Jorge. Y no lo habría logrado sin tu ayuda. Ahora quiero transformar este edificio en algo que realmente tenga sentido. No quiero que sea un símbolo de la traición, sino de renovación. Jorge asintió.
Eso es algo que solo tú puedes decidir. Pero, conociéndote, estoy seguro de que harás algo increíble. Alicia pasó las semanas siguientes visitando el edificio, que aún estaba en proceso de reforma. Cada pared parecía cargar un pedazo de la historia que había enfrentado. Pero, en lugar de sentirse sofocada por esos recuerdos, Alicia encontró una motivación inesperada. Decidió que ese espacio ya no sería un gimnasio genérico. Quería transformarlo en algo que ayudara a otras mujeres que, como ella, necesitaban un nuevo comienzo. El edificio se convertiría en un centro de bienestar y desarrollo personal, con clases, charlas y programas enfocados en el empoderamiento femenino. El nombre que eligió para el lugar fue Renovare, una palabra que, para ella, simbolizaba la esencia de su nueva vida. El día en que las puertas de Renovare se abrieron por primera vez, Alicia sintió un orgullo que hacía mucho no experimentaba. El espacio estaba lleno de energía positiva, con colores vibrantes y una decoración acogedora. La inauguración fue un éxito. Mujeres de todas las edades asistieron, muchas de ellas compartiendo historias de superación y resiliencia. Alicia escuchó atentamente cada relato, sintiendo una conexión genuina con esas personas. Mientras caminaba por el espacio, observando las risas y las conversaciones animadas, Alicia se dio cuenta de que había encontrado algo más grande que venganza o justicia. Había encontrado un propósito. En cuanto a Miguel, su vida tomó un rumbo muy diferente. Sin el gimnasio y con su reputación arruinada, enfrentó muchas dificultades para salir adelante. Las personas que antes lo admiraban ahora lo veían con desconfianza, e incluso Daniela, su amante, se alejó después de que los problemas financieros comenzaron a acumularse. Alicia, por otro lado, prosperaba. Su nueva trayectoria no se trataba solo de éxito financiero, sino de vivir una vida con propósito y autenticidad. Sabía que las cicatrices del pasado siempre estarían allí, pero, en lugar de esconderlas, decidió usarlas como un recordatorio de su fortaleza. La historia de Alicia muestra que, incluso en las situaciones más difíciles, podemos transformar el dolor en fuerza y comenzar de nuevo con propósito. ¿Quieres conocer más historias emocionantes e inspiradoras como esta? Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna. Tu próxima dosis de emoción y superación está a un clic de distancia.